La calidad educativa en México. Línea de tiempo. Periodo 1920-2020. El propósito de las políticas educativas es mejorar la calidad del sistema educativo. Una política educativa se entiende como la acción del Estado sobre el sistema educativo, buscando optimizar, facilitar y propiciar los mejores resultados en beneficio del mismo Estado. Las políticas educativas son el conjunto de decisiones y acciones tomadas con el propósito de cambiar insumos, procesos y productos del sistema educativo. Pueden ser implícitas e explícitas. Las políticas educativas se estudian y se analizan con el objeto de elevar la calidad del Sistema Nacional Educativo y los aprendizajes educativos del Estado. La calidad educativa, los cambios estructurales y sustanciales por los que han transcurrido el Sistema Nacional Educativo desde la consolidación de la Secretaría de Educación Pública del periodo de 1920-2020. El primer presidente, Álvaro Obregón, 1920-1924. Su política educativa fue la base del Sistema Nacional Educativo. Jaime Torres Bodet, en 1920, fue secretario de la Escuela Nacional Preparatoria e impartió cátedra de literatura en el mismo plantel. La política educativa de Álvaro Obregón fue crear la Secretaría de Educación Pública, quien fue su primer secretario, José Vasconcelos Calderón, que como escritor, político y filósofo, una de sus principales frases fue: la escuela es el medio para consolidar un país culto y democrático. También establecen la educación rural e indigenista en comunidades rurales. Presidente Francisco Plutarco Elías Campuzano. Periodo 1924-1928. Dentro de su política educativa fue el impulso de la construcción de escuelas urbanas y rurales. Se fundó el Instituto Tecnológico Industrial, la Escuela Nacional de Constructores y la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas, quienes después darían inicio al Instituto Politécnico Nacional. También en este periodo se fundan las misiones culturales en 1927 en todo el país. Presidente Emilio Partés Gil, periodo 1928-1930. Dentro de sus aportaciones a la política educativa fueron otorgar autonomía a la Universidad Nacional de México en 1929. Presidente Pascual Ortiz Rubio, periodo 1930-1932. Dentro de sus aportaciones a la educación, fue el promotor y gestor de la primera autonomía de la primera universidad del país. En el discurso de su toma de protesta, declara: la organización moderna del Estado implica la necesidad de formar técnicos y profesionistas de cultura superior que pongan sus conocimientos y sus virtudes intelectuales al servicio de la patria. Presidente Abelardo L. Rodríguez, 1932-1934. Dentro de sus políticas y aportaciones a la educación, expropia el predio La Bombilla para hacer un parque y un monumento a Álvaro Obregón, instaura la educación socialista y dicta las leyes sobre los monopolios. Presidente Lázaro Cárdenas del Río, periodo 1934-1945. Su periodo fue distinguido por la educación socialista,
pues su política era formar hombres libres de prejuicios y de fanatismos religiosos. También promovió proyectos socialistas, insertó la tecnología plural e indígena. Surge la primera generación de maestros rurales, resultado de la Revolución Mexicana. Establece las escuelas rurales campesinas que se organizaron como internados. Presidente Manuel Ávila Camacho, 1940-1946. En 1945 consolidó el proyecto de la educación tecnológica dentro del primer Plan Nacional en materia educativa. También participa Jaime Torres Bodet como secretario 1943-1946. Promovió la Escuela de la Unidad Nacional y desarrolla una política de modernización educativa. Presidente Miguel Alemán Valdés. Periodo 1946-1952. Dentro de su política educativa y sus aportaciones se creó en 1947 la Dirección General de Esperanza Normal. Reorganizó el Instituto Nacional de Pedagogía y la Escuela Normal Superior. Quedó instalada definitivamente en su nuevo edificio. Fueron establecidas las misiones culturales en centros rurales y estableció el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En 1948 fue creada la Dirección General de Alfabetización, así como el Consejo Técnico y el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio de Educación Física. También trató de apoyar a la industrialización y recuperación económica del país. Tomó el modelo de la llamada Escuela Unificada, que había resultado de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, la Escuela Unificada pretendía, en pocas palabras, facilitar el acceso a la enseñanza media y superior, sin distingos económicos o sociales. Sus logros más sobresalientes del gobierno de Miguel Alemán era en materia educativa. Destacaba la creación del Instituto Indigenista, la construcción de la Ciudad Politécnica, de la Ciudad Universitaria, de la Escuela Nacional de Maestros, de la Escuela Naval de Veracruz y de la Escuela de Aviación Militar de Zapopan, Jalisco. Presidente Adolfo Ruiz Cortines. Periodo 1952-1958. Dentro de sus políticas educativas y aportaciones fueron: en su gobierno se construyeron planteles educativos en varios sitios del país y se hicieron campañas para erradicar el alfabetismo. En 1957 se crea el Consejo Nacional Técnico de la Educación. También en ese año fueron clausuradas las Escuelas Nacional de Maestros, la Escuela Nacional Superior y varios planteles dependientes del Instituto Politécnico Nacional por la creación de aulas y otras instalaciones, de acuerdo a manifestaciones surgidas en ese periodo. Presidente Adolfo López Mateos. Periodo 1958-1964. Durante el gobierno del licenciado Adolfo López Mateos, buscó mejorar la organización y el funcionamiento del sistema educativo nacional. También impulsó el rendimiento de las escuelas normales. Impulsó también la educación pública y estableció el libro de texto gratuito en las escuelas primarias y se mejoró la alimentación infantil y se estableció los desayunos para los educandos. Fue secretario de Educación Pública el doctor Jaime Torres Bodet, quien buscó eliminar el enciclopedismo de las escuelas. El secretario Jaime Torres Bodet se preocupó por la formación de los profesores, la formación técnica, elemental y profesional, y la formación agrícola, elemental de los campesinos. Bodet consideró que la educación técnica debería de estar en contacto con las industrias, sindicatos
y personal directivo del Instituto Politécnico Nacional, así como de los institutos tecnológicos y escuelas técnicas. Dentro de los impulsos educativos, el 12 de febrero de 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. Se dio a conocer el reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. También se mandaron a construir más escuelas para atender la demanda educativa desde ese momento. Se creó también en diciembre de 1958 una comisión para formular un plan destinado a resolver el problema de la educación primaria. La Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos elaboró y entregó al secretario Bodet el plan para el mejoramiento y la expansión de la educación primaria en México, del cual surgió el plan de 11 años. El plan para el mejoramiento contempla las siguientes acciones. 1. La formación de profesores. 2. Creación de plazas para profesores. 3. Reformas a los planes y programas de estudio. 4. Construcción de las aulas. 5. Impresión de los libros de texto, entre otros. Los nuevos programas de educación preescolar consideraban el desarrollo biopsíquico, intereses y necesidades de los alumnos. En la educación primaria se relacionaron los aprendizajes con las necesidades del niño, sus experiencias y su vida cotidiana. En cuanto a la educación de la segunda enseñanza, se redujo la carga académica, la educación artística, física, tecnológica y cívica. Serían flexibles para que se adapten a las necesidades de cada región. En noviembre de 1964 se creó el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, CENITIC, para preparar a maestros de enseñanza técnica media especializada, ofrecer cursos de capacitación de mano de obra y formación de instructores de taller. Mejoró la calidad de la enseñanza y además surgió la idea de crear la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, CONALITEG. Presidente Gustavo Díaz Ordaz, periodo 1964-1970. Su administración se caracteriza por la represión estudiantil y la matanza de Tlatelolco. En su periodo estuvo como secretario de Educación Pública el licenciado Agustín Yáñez. Propuso otra reforma educativa, sin embargo, no hubo muchos avances. Como secretario, Agustín Yáñez incrementó la labor cultural de la SEP, la alfabetización a través de la televisión, 1965, incorporación de las materias humanísticas en la educación técnica. Entre 1965 y 1966 se separó de la Escuela Nacional de Maestros el Departamento de Profesores del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. Se creó la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial para formar profesores de actividades tecnológicas para la escuela secundaria y los centros de capacitación para el trabajo industrial. Se fortaleció el nivel secundario a través de la televisión, por lo que se le llamó telesecundaria. También usó del procedimiento didáctico con la filosofía Aprender Haciendo, y se aumentó el subsidio a las universidades. Presidente Luis de Echeverría, 1970-1976. Dentro de su periodo y sus políticas fue crear nuevas instituciones, la educación media superior y superior. Aprobó las leyes federal de educación superior. Creó el Instituto Nacional de Adultos, INEA, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Presidente José López Portillo, periodo 1979-1982. Dentro de sus aportes a la educación fue que quería concretar la elaboración del Plan Nacional de Educación a partir de un estudio diagnóstico. No lo logró concretar en su periodo. Programas y metas del sector educativo. Consolidó la descentralización y estableció las bases de planeación para elaborar los planes nacionales de educación
Presidente José de la Madrid Hurtado, 1982-1988. Durante su periodo surge la modernización del sistema educativo, también denominado la Revolución Educativa. Sustentó el Plan Nacional de Desarrollo, en el que la Revolución Educativa estaba inscrita como uno de sus principales. Su periodo fue afectado por la crisis económica. Las consecuencias fue la escolaridad en las poblaciones más desfavorecidas e incrementó los niveles de reprobación. En 1983 crea el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que contempla mejorar la educación. Ofrece un año en educación preescolar a niños menores de 5 años, descentraliza la educación y reforma los estudios de educación. El objetivo más relevante es la descentralización de la educación básica, normal y la educación superior del Programa Nacional. Se crean los consejos estatales de educación, con representación de las autoridades federales y estatales, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se eleva la calidad a partir de la formación integral de los docentes. Se racionalizan los recursos y se amplía el acceso a servicios educativos. Se priorizan las zonas y grupos desfavorecidos y se vincula la educación y el desarrollo y se consolida la educación como un proceso participativo. Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, 1988-1994. Dentro de sus aportaciones al sistema educativo, implementa las nuevas tendencias económicas, la sociedad del conocimiento, la competitividad científica y tecnológica. También introduce las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos. Se reforma el artículo 3 constitucional, estableciendo la educación secundaria como obligatoria. Firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Asignó a la educación el 5.7% del Producto Interno Bruto. También inicia el programa de rezago escolar, PARE, para atender los estudios en comunidades con mayor pobreza. Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, periodo 1995-2000. Dentro de sus aportaciones al sistema educativo, reforma el programa de desarrollo educativo. Establece también las políticas de la educación básica, la educación para adultos y la educación media superior y también su financiamiento. También realiza una reforma curricular en primaria y libros de texto gratuitos. Se fortalece el Centro Nacional de la Evaluación, Ceneval. Crea también los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, CISEIS. También consolida el Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES. Se socializa el funcionamiento especial a la educación básica y la superior. Se implementa el programa para el mejoramiento del profesorado, PROMED. En 1999, el nivel licenciatura se centra en el enfoque constructivista, basado en el desarrollo de competencias de capacitación profesional. Presidente Vicente Fox Quesada, periodo 2000-2006. Dentro de sus políticas educativas en el año 2002, en el nivel de educación básica, establece el fomento del compromiso social para la calidad educativa, con la filosofía para transformar el mundo. El propósito es formar ciudadanos que aprecien y practiquen los derechos humanos, la paz,
la responsabilidad, el respeto, la justicia, la honestidad y la legalidad. Los dos pilares de la política educativa se centran en la cobertura y la calidad educativa. Continúan programas como el de Escuelas de Calidad. También se crea el programa de fomento a la lectura, PRONAL. Se crean programas emergentes para escuelas vulnerables y de rezago educativo, entre otros. En el año 2004, el nivel preescolar se hace obligatorio y lo respalda la UNESCO. También impulsa el uso de las tecnologías en educación básica a través del programa HDT. Se establece la formación continua y superación profesional. También se implementan cambios en las políticas y normativa del programa de carrera magisterial. Fortalece el bachillerato y la formación técnica equivalente, la filosofía, la educación para la vida y el trabajo. También se consolida la educación y la capacitación para adultos. Se establecen las bases del modelo educativo basado en el enfoque constructivista, desarrollo de competencias y habilidades. Felipe Calderón Hinojosa, periodo 2006-2012. Le da continuidad a la calidad educativa y la eficacia en el manejo de recursos, equidad, dando énfasis a grupos focalizados. También se vincula el sector educativo y el empresarial. A nivel secundaria, se fortalece a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para la modernización de la educación. También se consolida la educación abierta y a distancia en todos los niveles. En el año 2008 se fortalece el nivel de educación básica, se reforma el currículo orientado en el desarrollo de las competencias y habilidades, enfoques, asignaturas y contenidos para la calidad de la educación. En ese mismo año, en el nivel primario, se articula el currículo entre los niveles de la educación básica, basado en el desarrollo psicológico, sociocultural y se fortalece el conocimiento interindividual. Para el 2010, en el nivel educación básica, se homologan todos los niveles educativos y se innova la estructura curricular y las prácticas educativas. Se busca desarrollar las habilidades de aprendizajes y conocimientos efectivos. Se amplía también la cobertura de la educación secundaria, media superior y superior. En el año 2011 se reforma el plan de estudios de las escuelas normales, se reforma la educación superior, se dota de una visión constructivista, enfocada en el fortalecimiento de las competencias. Presidente Enrique Peña Nieto, periodo 2012-2018. Dentro de sus aportaciones a la educación, a través del acuerdo del Pacto por México, se reforma el artículo 3 constitucional, en donde se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Estas y la media superior serán obligatorias. De acuerdo a los principales objetivos de la reforma, se establece que la educación que imparta el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él
a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Se establece también que la educación debe ser de calidad para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes. El Estado también debe garantizar los materiales y los métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura educativa. También en la reforma se decreta la idoneidad de los docentes y directivos a través de la evaluación docente. La reforma del 2013 establece el término de democracia. Se establece como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, no solamente en términos de política. También se establece la participación de los padres de familia sobre los planes y programas educativos. En el año 2016 se crea el programa Poner la escuela al centro. Es un principio para reorganizar el funcionamiento del sistema educativo. También se establece la participación de los padres de familia en la integración de los planes y programas educativos. Actualmente, presidente Andrés Manuel López Obrador, periodo 2018-2024. Dentro de sus políticas de desarrollo, decreta la cancelación de la Reforma Educativa 2013 y se aprueba una nueva reforma educativa en el año 2019. Hace una reforma integral del marco jurídico, adicionando y complementando los párrafos del artículo 3 constitucional. Se establece que el Estado debe garantizar la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales y los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos deben garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos. La fracción 3, la ley reglamentaria fijará los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente. El párrafo segundo ahora será el cuarto. Cito: se basará en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Al final del párrafo se agrega que promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la fracción 5 se agrega el término humanística, en el cual queda: para ello, el Estado apoyará la investigación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, entre otras cosas. Fracción 9. Se agrega, cito: para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica. En el inciso D de la fracción 2, cito: será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Realizará evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional. Se adicionan un párrafo segundo que declara que corresponde al Estado la rectoría de la educación. El párrafo quinto se agrega: el Estado prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. El párrafo sexto, en el que establece que las y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación,
de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. En el párrafo séptimo se adiciona: la ley establece las disposiciones del sistema para la carrera de las y los maestros en sus diversas funciones, además de que corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación. En el párrafo octavo se adiciona: se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de circunstancias y considerarán los conocimientos, actitudes y experiencias necesarias para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Se adicionan más párrafos que hablan de fortalecer las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales. Párrafo 9. También que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno contribuyan a los fines de la educación. Párrafo 10. También que el Estado determinará los planes y programas de estudio. Párrafo 11. Tendrá perspectiva de género y una orientación integral, por lo cual se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, mencionando 14 de esas ciencias. Párrafo 12. A la fracción 2, los criterios que orientarán esta educación, se le adicionan 5 incisos. Recuerde que se derogan el inciso D correspondiente a que será de calidad. Inciso E. Será equitativo, por ejemplo, mejorando las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, asegurando a las personas adultas su derecho de ingresar a las diversas instituciones educativas. Inciso F. Será inclusivo, tomando en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de aprendizaje de los educandos. Inciso G. Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades. Inciso H. Será integral. Se educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales, físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Y inciso I. Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueva el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. Se reformó también la fracción 1 del artículo 31, referente a la obligación de los padres de ser responsables de que sus hijas, hijos y pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas a recibir la educación obligatoria, así como de participar en el proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. El artículo 73, por su parte, se adecúa a la nueva reforma eliminando la frase servicio profesional docente para quedar así: el Congreso tiene la facultad. Se agrega fracción 25, y cito, de establecer el sistema para la carrera de las y los maestros. Fracción 29F se complementa y queda asimismo para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación con objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Las políticas educativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dieron origen a la actual reforma educativa, son un compromiso con el pueblo, y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, está promoviendo, así como se establecen los objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo, que se centran en 3 acciones prioritarias. 1. La mejora de las condiciones de los materiales de las escuelas del país. 2. Garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación. Y 3. Contribuir en un nuevo marco legal para la enseñanza. Se fortalece la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, bajo la premisa de que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. En el Programa Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez está dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situaciones de pobreza extrema y que estudien en una escuela pública, desde educación inicial y básica, educación media superior y superior. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como compromiso que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentran estudiando ni trabajando reciban una capacitación laboral. Cumpliendo con los compromisos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inicia el programa Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que iniciaron sus actividades en marzo del año 2019, con 100 planteles en 31 estados. Principalmente estos planteles se ubican en zonas con mayor índice de rezago y pobreza. Este programa de universidades en conjunto para el bienestar ofrece 32,000 plazas para estudiantes, los cuales recibirán una beca de 2,400 pesos mensuales. Dentro de sus políticas educativas también se fortalecen a las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional para actualizar los métodos de enseñanza, aprendizaje y mejora de la calidad educativa. Los egresados tienen prioridad a ocupar una plaza docente. Se respetará la independencia y la autonomía de los trabajadores de la educación en México, sus formas de organizarse y sus derechos. Se fortalecen las propuestas alternativas de educación que cada entidad federativa ofrece y se apoya la educación indígena, respetando y preservando las lenguas, las tradiciones, las costumbres y el medio ambiente, y la organización social comunitaria que en cada zona y región guarda. En febrero del 2020 se inicia el programa La Escuela es Nuestra. Consiste en destinar fondos para apoyar a 170,000 escuelas primarias en sus gastos de mantenimiento. También se trata de hacer llegar los recursos a la escuela de manera directa y sin intermediarios. En conclusión, los nuevos cambios estructurales que reforman y sustentan la nueva política del actual gobierno pone en tela de juicio el necesario incremento en la calidad educativa. Para elaborar el presente material, se investigaron y analizaron artículos de opinión escritos por intelectuales en educación, biografías de expresidentes, planes nacionales de desarrollo, videos y entrevistas publicadas.